Bueno, les decía que hoy íbamos a hablar de política, recién hablamos del PRO, ahora vamos a hablar de la Unión Cívica Radical, partido que históricamente ha sido tan importante en la provincia y que en el último proceso electoral ha tenido una performance realmente muy pobre. Le voy a pedir que pongamos una imagen para mostrarle a nuestro invitado, que es el doctor Ramón Mestre, y que yo quiero mostrarle. Te agradezco mucho, Ramón, que te hayas hecho un lugar para venir. Un gusto, Alfredo, muchas gracias. Estos son los que sacaron más del 2%, ¿no? Claro, y cuando uno ve esto, realmente, por ejemplo, un partido como el partido ese libertario de Agustín Spachesi, que fue quien inicialmente lo había apoyado a Milei, pero muy poco conocido, y que la Unión Cívica Radical saque un poco más del 3%, ¿qué evaluación haces vos de ese resultado y qué errores hubo o qué circunstancias hubo que generaron ese resultado? Bueno, mira, la verdad es que a mí me parece que fue una elección bastante particular. Sí. Con esto no estoy sacando ninguna responsabilidad ni estoy intentando correr las distintas situaciones que hay que analizar y hay que reflexionar, porque las cosas no pasan solamente porque sí, sino que vienen de un proceso. En nuestro caso, en un proceso de una falta de conducción, de una falta de claridad a la hora de defender el ideario de la Unión Cívica Radical, que se vio desdibujado desde cuando nos aliamos a distintos sectores donde esas alianzas no tuvieron como fin específico darle respuesta a la gente sobre la base de un programa, de ideas y de situaciones concretas, sino que fue fundamentalmente para tratar de lograr una mejor performance electoral. Y esto no solamente que es malo para el radicalismo, sino que fundamentalmente es malo para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la base del sistema democrático, lo dice la Constitución argentina, está enancada, está planteada sobre los partidos políticos. Correcto. Recién en la entrevista anterior tuviste vos una persona que está ahora discutiendo cómo llevan adelante la reconstrucción de un partido donde pelean en la justicia, y nosotros tuvimos una situación similar durante todo este año porque básicamente había un sector del partido que pretendía llevar adelante una alianza con un sector de la política argentina que nada tiene que ver con la historia, con los preceptos, con las ideas de la Unión Cívica Radical. Cuando nosotros observamos que ese guiño a la derecha se estaba empezando a dar, es decir, iban a doblar para aquel lado, nosotros planteamos la posibilidad de que se seleccionen los candidatos de una manera como corresponde. En es internas. Decir, que lo elijan los ciudadanos. Bueno, se llevó adelante una artimaña de querer elegirlo a través del Congreso partidario. Algunos a lo mejor van a decir, che, pero antes se hacía, sí, claro, pero ahora hay un antecedente. Este año se eliminaron las PASO. Y al haberse eliminado las PASO, la Cámara Nacional Electoral, que es la que terminó fallando en segunda instancia, porque acá no solamente falló el juez, que yo por ahí escucho que lo critican al juez en vez de hacerle una denuncia, porque ocupan cargos muy importantes. Acá hay que también ser muy responsables, no solamente per se, es decir, en términos personales, sino también de lo que significa hacerlo en nombre de la Unión Cívica Radical, con lo cual tiene una doble responsabilidad. Pero en definitiva, la Cámara Nacional Electoral definió que cuando se debían de elegir los distintos representantes, se debía de garantizar la selección de candidatos. ¿Eso qué quiere decir? Que se haga una elección interna. Sí. Nosotros nos presentamos para esa elección interna y el otro sector retiró la lista. Entonces quedamos nosotros en esa conformación. Y para hablar concretamente por qué llegamos a esta instancia, bueno, nosotros llegamos a una situación muy particular, Alfredo. El peronismo metió sus garras, construyó sobre la base de tal vez la persona que mejor imagen tenía, porque no sé ahora cómo habrá quedado, pero todos me decían, mirá, se come los chicos crudos, mide 80% de... Schiaretti. Exactamente. Yo ya lo había vivido en el 2013. Yo en ese momento era intendente. Y algunos asesores que
tenía en ese momento, que son conocidos comunes, me decían, no, va a ser difícil enfrentarlo a Schiaretti porque se fue de la elección del gobierno provincial con un 67% de imagen positiva. Terminó compitiendo Schiaretti y sacó el 25%, y nosotros metimos 3 diputados nacionales, es decir, recuperamos 1 más. En esta elección, yo pensé, junto a muchos radicales, que íbamos a tener un mejor resultado. Pero acá hay que hacer una disquisición porque la elección se polarizó. Básicamente la gente votó en un lugar, acompañando la esperanza que significaba o que significa Milei, porque hay una composición del voto donde hoy vuelve a resurgir una esperanza, pero también, ojo, porque esa misma esperanza hay que decirle a los cordobeses. Durante 22 meses el presidente no dialogó. Si no dialogó sobre la base de las reformas estructurales que hay que hacer, ¿por qué yo tengo que creer que lo va a empezar a hacer ahora y lo va a resolver en los próximos 2 años que siguen? Ojalá que así lo haga, porque si le va bien al presidente nos va a ir bien a todos. ¿El tema cuál es? El tema es que perdió 22 meses en el diálogo, que hoy nos hace falta. Esa polarización ha sido tan grave que no solamente perjudicó al radicalismo, lo perjudicó a Schiaretti en este caso, y me parece que después hubo algunas artimañas, algunas personas que llevaron un color que evidentemente también tuvieron una confusión, que la composición hubiera sido de otra manera. Pero mira cómo yo hago la lectura. No tuvimos un resultado electoral como esperábamos. Fue pobre, como bien lo dijiste vos al principio. Con coraje aceptamos llevar adelante esta decisión de mantener la coherencia, de defender las ideas de la Unión Cívica Radical, sabiendo que el peronismo había metido sus garras, como te dije recién, y en el marco de esa composición de Provincias Unidas, que era para tratar de pelear en el diálogo de las distintas provincias con el gobierno nacional, ellos bajaron a Córdoba con ese sello y de esa forma se llevaron aproximadamente 100 intendentes radicales. Sí. Pero por el otro lado, tuvimos legisladores provinciales que a viva voz pedían el voto para la Libertad Avanza. Tuvimos distintos dirigentes que lo hacían por lo bajo, con lo cual 1/3 del partido trabajó para la Libertad Avanza, otro 1/3 del partido trabajó para el peronismo, es decir, para esa composición que se llama Provincias Unidas, pero que termina de significar Schiaretti y Yarlora. El gobernador Yarlora tuvo un rol fundamental, se puso la campaña al hombro, fíjate cómo salió. Y en el medio, los radicales, es decir, los que seguimos creyendo en un partido político como una herramienta para darle soluciones a la gente, llevamos adelante nuestra posición, que fue pobre, pero yo ahí hago este análisis. Yo digo, creo que ha sido positivo y es como un volver a empezar, poder dar esta discusión. ¿Por qué? Porque hoy los proyectos parecen que son personales, son individuales, y tal vez esto lo tendrías que hablar con un sociólogo, pero yo creo que nosotros necesitamos proyectos colectivos, y un partido político en democracia es fundamental. Vos en tu inicio dijiste el partido más importante a lo largo de la historia porque somos el partido más antiguo. Tenemos 130 años de vida y existencia. Hemos tenido derrotas, hemos tenido abstenciones, hemos tenido triunfos, hemos tenido persecuciones, hemos tenido muertes. La historia del radicalismo se nutre de muchas cosas buenas y malas. Bueno, no va a definir la historia haber perdido. Lo que tiene que ser es un punto de inflexión, es un punto de recuperación, es un punto para volver a empezar, es un punto para fijar claramente cuáles son los objetivos y para qué es la utilidad de que un partido político le pueda dar respuesta a la gente. Porque en eso también, vos fíjate, hay un sector grande de la sociedad que no conoce básicamente gobiernos radicales. Tal vez tenga en la memoria el recuerdo de mis 8 años al frente del gobierno municipal, que tenemos muchas cosas para decir sobre lo que hicimos en el gobierno municipal, a pesar de que siempre están los críticos. Pero mientras tanto digo, nosotros no gobernamos desde el año 1999. Y acá hay una serie muy importante de responsables que yo lo que creo es que nosotros nos tiene que unir el futuro para tratar de avanzar
Déjame que vaya eso. Para que esta herramienta le sirva a la gente, porque si nosotros nos quedamos con el pasado, nos vamos a seguir quedando con las diferencias. Déjame hablando del futuro, hiciste una reunión, le voy a pedir que pongamos la foto, probablemente esos radicales que vos decís que te acompañaron, se reunieron, que es la imagen que tenemos ahora acá en la pantalla, y te quiero pedir, pensando en el futuro y en esto que vos decís que en el futuro, vos pensás que es más factible que se unan, que rediscutiendo el pasado. Bueno, hay 2 años a la próxima elección que va a haber en la provincia para gobernador. Te voy a mostrar una imagen de 2 personas que están juntos en la imagen. Que me digas, porque ya Juez dijo que quizás va a ser candidato a gobernador. Y de Loredo, lo he visto en la televisión, en varios canales de Buenos Aires, diciendo que la boleta de la Unión Cívica Radical o digamos de la alianza, si es que hubiera, no sé, va a llevar el nombre de él. Y a su vez escuché que Mario Negri está llamando digamos, a debatir en unidad y demás. ¿Cómo van a hacer? ¿Hay chances de que lleguen? Mira, primero déjame que te hable sobre la foto anterior. Fue un encuentro donde le agradecimos a los fiscales. Esta. La tarea de la militancia política es muy importante. No se hace rentada, se hace con esfuerzo, sí, con coraje, con compromiso, con ganas. Y ahí están muchas personas que trabajaron denodadamente, como lo han hecho durante años, defendiendo las ideas de la Unión Cívica Radical. Y a mí, Alfredo, me enseñaron en mi casa que uno tiene que ser agradecido. Y yo lo menos que puedo hacer es agradecerle a toda esta gente que me acompañó, que la acompañé a la Unión Cívica Radical, porque a mí me tocó ser la cara visible en el primer lugar. Después había otros candidatos más también, por supuesto, con igual responsabilidad que yo. Pero bueno, en definitiva, fue una reunión donde le agradecimos un día sábado con 37 grados de calor. Juntar 1000 personas no es poco, pero bueno, tiene que ver con un partido que está vivo, que hemos vuelto a renacer esa llama para volverlo a poner en marcha. No tiene nada que ver con un lanzamiento personal, no tiene que ver con ninguna situación de construir un proyecto individual. Es para agradecerle a los cientos de radicales que a lo largo y a lo ancho de la provincia hicieron de fiscales en las distintas mesas de este turno electoral del 26 de octubre pasado. Decime ahora bien, otra foto. La otra foto. Vamos a la otra foto. Muy bien, la otra foto. Ahí está. Mira cómo me mira, Juez. Mira, Luis dijo que, y yo te lo he dicho aquí en otros programas, con Julio inclusive, el año pasado, sí, en varias oportunidades, Luis dijo que era su última vez. Y la verdad es que yo entiendo de que se debiese de construir una alternativa superadora, pero no que sea para tratar de llegar al poder. Nos pasó a los radicales. En el 99 fuimos en una construcción donde fuimos la alternativa a un régimen que lo llevaba adelante Carlos Menem con políticas neoliberales muy parecidas a las que está llevando adelante Milei, sin duda. No tenía el desbarajuste y las dificultades que le había generado el kirchnerismo, pero mientras tanto yo veo hoy que, no lo puedo negar a esto, yo veo que seguimos teniendo un presidente que tiene prioridades distintas a las de la gente. Y acá hay que pensar en la gente. Ahora bien, ¿cuál fue nuestro error en el 99? No tuvimos un programa. Y al año se terminó peleando el vicepresidente con el presidente. Chacho y eso Álvarez terminó produciendo una eclosión en la política, en la economía y en definitiva en las instituciones de nuestro país. Nosotros no podemos ser alternativa al peronismo cordobés, que yo ya lo veo desgastado, lo veo que no da respuestas, lo veo que no entiende el proceso, porque ahora fíjate, lo veo el gobernador que recoge el guante y dice vamos a bajar impuestos. Pero hagamos un análisis. Vos sos economista. ¿Llegaron alguna vez a llevar ingresos brutos, que es uno de los impuestos más regresivos que existen, el 5,2? El último gobierno radical, que lo condujo mi padre, Ramón Bautista Mestre, tenía el 0,5. Por eso la semana pasada, cuando vi que había ido a verlo al ministro del Interior, Diego Santilli, y dijo que iba a comenzar con algunas propuestas para bajar los impuestos, y en Saga había presentado el presupuesto, sí, que
era un maquillaje, porque en realidad no terminamos de ver los trazos gruesos. Bueno, ahora dicen que van a llevar al 3,5, el 2,5, llévenlo al 0,5. Bueno, pero decime de la foto. Porque justamente por eso, porque acá lo que vos tenés que hacer es hablarle a la gente cómo vas a resolver los problemas. Yo pregunto, si el gobernador no se ha dado cuenta de que tiene que ser austero, tiene 30 ministros, y el anterior gobernador gobernó con 5 ministros, fue austero en un montón de cosas porque hizo obras. Digo, lo primero que nos tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el programa. Seguramente, de Loredo, decime algo. Seguramente cuando nos pongamos de acuerdo en un programa vamos a poder avanzar. Si De Loredo quiere ser candidato, me parece fantástico. Nosotros tenemos el antecedente de este año, no se presentó. Bueno, que se presente. Nosotros también tenemos voluntad y ganas de competir. No lo estoy hablando en términos personales. No estoy hablando que Ramón Mete quiere ser. No podemos hablar de candidaturas hoy. Yo creo que es un error hablar de candidatura hoy. Hoy tenemos que hablarle a la gente cómo le vamos a solucionar los problemas porque la gente está en su metro cuadrado tratando de subsistir. La nafta, el 2 de enero, que fue el primer día hábil de este año, la Infinia Super estaba en 1.128. Eché nafta hace un rato, la Infinia Super me costó 1.998, aumentó un 80%. Si querés podemos agarrar cualquier rubro de cualquier bien o de cualquier servicio, lo que ha aumentado los impuestos, lo que han aumentado las tarifas. Digo, bueno, es muy difícil. Y los políticos pensando en candidatura, vamos, nos pongamos a trabajar primero en propuestas, cómo le damos soluciones a la gente. Y seguramente que sobre la base de eso, de cómo le resolvemos los problemas a la gente, vamos a estar unidos para darle respuestas y para generar nuevamente credibilidad, para construir una alternativa que a Córdoba le está haciendo falta. Me quedo con eso, de que es apresurado lanzar candidaturas. Te agradezco mucho que hayas venido y te vamos a invitar después para hablar puntualmente del programa que sería necesario para lograr unidad y que el radicalismo vuelva a ser lo que alguna vez fue. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a vos.